fue mencionando, tenemos que, para llegar a considerar a que la mujer tuviera derechos humanos, fue un proceso evolutivo. Ahorita, como ya vimos este antecedente histórico. Entonces, anteriormente, en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no estaban contemplados de manera directa derechos humanos. Anteriormente hablábamos de las garantías individuales, así es, las garantías individuales. Y posteriormente pasamos a derechos humanos. Más sin embargo, aquí tenemos que, a nivel internacional, tenemos una conferencia mundial que fue en Austria, en Viena, a partir de 1993. Y es donde se empieza a ver que las mujeres tienen derechos humanos. Anteriormente no eran reconocidos estos derechos humanos. Anteriormente había una gran distinción entre las personas que ocupaban cargos de elección popular y las personas que no los podían ocupar simplemente por una cuestión de ser mujeres anteriormente. Entonces había una gran distinción. En la actualidad podemos ver que hay mujeres que son presidentas municipales, gobernadoras, que son académicas, mas sin embargo para llegar al día de hoy tuvieron que pasar por un contexto histórico. Y entonces aquí en esta conferencia mundial de Viena se reúnen en junio de 1993, estamos a 3 meses, a 30 años que se reúnen, y se plantea, ¿realmente es importante que a la mujer se le reconozcan derechos humanos? ¿O no necesitamos que la mujer tenga derechos humanos? ¿Ustedes qué piensan? Sí, como ser humano, de un lado y del otro. Que no se requiere la distinción por ser o no, podría ser la garantía de los derechos. Así es. ¿Y ¿Hay las otras? responsabilidades? Sí, derechos humanos, responsabilidades. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es importante? ¿Es importante o no? Es necesario, más que importante, es necesario. ¿Por qué considera que es necesario? Platíquenos, por favor. Porque todos debemos de ser iguales y contar con los mismos derechos en todos lados. Así es, muy bien. Entonces, pero ahorita lo razonamos en el año actual, con reformas ya estructurales que hubo, donde actualmente la Organización Nacional de las Naciones Unidas le ordena, a través de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que en el Congreso de la Unión tenía que estar contemplado el 50% de mujeres. Mas, sin embargo, esto, como ya vimos en el antecedente histórico, no fue tan fácil, no fue de la noche a la mañana. A lo mejor ahorita ustedes lo ven, ya tienen derechos humanos. Las mujeres tienen derechos humanos. En nuestra Constitución, artículo 1 constitucional, hablamos de derechos humanos. Entonces, en esta conferencia mundial de Viena, hubo algunos puntos principales que se estaban tratando. Dentro de ellos, lo que se vino fue el análisis de los derechos civiles y políticos, que la mujer tuviera reconocidos derechos humanos. Entonces es un foro en Austria, en Viena, más de 7,000 personas asisten, y se analizó, entre otros temas, que la mujer tuviera reconocidos sus derechos como derechos humanos. También lo que se analizó fue la cuestión de que los países tuvieran un organismo protector de los derechos humanos. ¿En nuestro país cuál es? Así es, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, a partir de 1993, tenemos que esta conferencia analiza que no haya discriminación, igualdad de género, que las mujeres esté plasmado que tienen derechos humanos, que haya una igualdad, que no haya discriminación. También se habla en esta conferencia de que no exista una tortura. Hay personas que por ciertos procedimientos legales llegan a ser detenidos y son torturados. También se habla aquí que es importante que hay asociaciones civiles. En esta conferencia se aborda
en materia de derechos humanos. Los particulares se reúnen y constituyen asociaciones civiles en materia de derechos humanos. Y nos dice que también es importante el papel que tienen estas asociaciones civiles en materia de derechos humanos, porque no todo lo va a poder controlar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces también surge el hecho de esta creación de asociaciones civiles, y en la Conferencia Mundial también se retoma esta cuestión en materia de derechos humanos. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el marco legal en referencia a los derechos humanos de la mujer. Entonces, retomando de manera general, el artículo primero constitucional, ¿de qué nos habla? Garantías individuales. El derecho a la vida digna, ¿no? A la vida digna y a la condición de... Bien, anteriormente teníamos que era, le decía, el capítulo de las garantías individuales, pero en junio de 2011 hay una reforma, y toda vez de que organismos internacionales en materia de derechos humanos prácticamente obligan a nuestro país a transitar de lo que eran las garantías individuales a derechos humanos. Entonces aquí es importante este artículo primero constitucional, nos dice capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, y inicia: todas las personas que habitan dentro de nuestro territorio nacional gozarán de los derechos humanos. ¿Y dónde están estos derechos humanos? Bien, aquí tenemos de manera enunciativa el marco legal a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces nos dice que estos derechos humanos van a estar reconocidos en tratados internacionales y también en nuestra Constitución. Entonces tenemos que a partir de junio de 2011 hay una transición. Ya no se les conoce como garantías individuales, se les conoce como derechos humanos, y en referencia a esta protección, por ejemplo, tenemos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a nivel internacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y va a ser un cúmulo de legislaciones para la protección de los derechos humanos, que son derechos de las mujeres. Y aquí tenemos que entonces a nivel internacional y a nivel nacional tenemos la protección de los derechos humanos. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí en el marco tenemos internacional y nacional. ¿Qué consideran que sea más importante? ¿Una legislación internacional o nuestra Constitución Federal? ¿Constitución? ¿Sí? Bien, la mayoría menciona nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No debe haber contradicción entre ambas, ¿no? La pretensión es que no haya contradicción. Así es, se ratifican, se firman tratados en materia de derechos humanos. Estos derechos humanos protegen ya los derechos de las mujeres. Y había una corriente anterior que era en referencia a jerarquía, le llamaban jerarquía de las normas. Así es, la jerarquía de las leyes, es correcto. Y entonces nos decían, la número 1 es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y actualmente tenemos que es parcialmente cierto, porque nos dice que hablando en materia de derechos humanos, hay algo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es esto? Hablamos entonces que la anterior pirámide de Kelsen, que nos formaron, que nos enseñaban niveles de medio superior, ha quedado rebasada por lo que se conoce como un bloque de constitucionalidad. Y cuando abordamos legislación en materia de derechos humanos, entonces tenemos que hay principios, como el principio pro persona, ¿no? La legislación
el tratado internacional, la norma que más va a beneficiar a la persona. Entonces ahora tenemos algo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad se basa en artículo primero constitucional y artículo 133 y hace referencia a que estos tratados en materia de derechos humanos van a conformar esta legislación aplicable para la protección de los derechos humanos. Bien, aquí tenemos derechos humanos, ya mencionamos que son también derechos de las mujeres. Los derechos humanos, diversos autores los mencionan como conjunto de prerrogativas inherentes al hombre, conjunto de prerrogativas inherentes al ser humano. Mas, sin embargo, también hay corrientes históricas en materia de derechos humanos. Y una de ellas nos dice que es la corriente histórica y nos dice que tenemos derechos humanos, pero a través de los procesos políticos que hay, huelgas, hay cambios sociales. Y esta corriente histórica nos dice que para que el ser humano llegue a tener derechos humanos, tiene que pasar procesos evolutivos históricos. Corriente histórica. Tenemos la corriente naturalista, que nos dice que el ser humano, desde que es concebido, goza de estos derechos humanos. Y tenemos por último la corriente positivista o derecho positivo, y hace referencia a que requerimos que esos derechos humanos estén plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requerimos que estén en un tratado internacional para que podamos tener estos derechos humanos. Siguiente, por favor. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Si tiene alguna duda o pregunta, por favor aprovechen para compartirla. Algo más que es importante agregar es que sí, ustedes tienen ese beneficio de los derechos humanos. La mayoría de ustedes son jóvenes, pero anteriormente no estaba eso, como lo dijo el doctor. Antes había lo que se llama garantías individuales, que ahora en la Constitución son los derechos humanos. Pero esto fue algo que fue picando piedra, porque la primera situación que se dio, hubo una recomendación, y que bueno, cuando la recibieron ya vinieron de X situación que ocurrió, vinieron pues con juez y para aquí está la recomendación, y bueno, y el juez dijo, bueno, ¿y qué hago con ella? La tiro a la basura, al archivo, porque esta no es una autoridad o no tiene un carácter de obligatorio para hacerlo. Todo eso también tomó otro tramo que el doctor también les va a comentar, porque ustedes tienen ese abrigo ahora, pero anteriormente no, y eso es algo que deben por eso conocerlos, empaparse y compartirlos con los que no lo sepan, porque eso va a crear una cultura de derechos humanos para ustedes y para sus seres cercanos y queridos, porque eso es muy importante. Pero bueno, le cedo de nuevo la palabra al doctor, pero era importante esa apreciación. Gracias, doctor. Sí, bien, muchas gracias. Bien, vamos a mencionar a algunos derechos humanos, no quiere decir que sean todos, no quiere decir que sean exclusivos, más sin embargo comentar algunos más importantes. Derecho humano a la educación. ¿En qué artículo lo tenemos contemplado? Artículo 3 constitucional. Es muy importante el derecho humano a la educación. Entonces nos dice, las personas, el Estado, como ente público, se debe de comprometer a prestar este servicio público de educación a nivel preescolar, primaria, secundaria, y ha habido ciertas modificaciones en referencia a docentes, todos los que somos docentes, de procesos de evaluación, procesos de certificación, para que puedan tener este derecho humano a la educación. Bien, este derecho humano a la educación, anteriormente veíamos que en las aulas universitarias predominantemente había varones, que eran los que estudiaban, los que de alguna forma predominantemente asistían a la universidad o tenían este mayor interés. Pero este derecho humano a la educación va a ser considerado para todas las personas. No debe de haber una distinción de género, una distinción de exclusión, y es importante que lo conozcamos. Siguiente, por favor.
Bien, derecho humano a la salud, y aquí de manera breve les comentaré un caso práctico, porque a veces mis alumnos me dicen, bueno, me está hablando del derecho a la salud y eso para qué me sirve. Entonces tenemos que este derecho a la salud se encuentra contemplado artículo 4 constitucional. Hay ocasiones donde una persona requiere de un servicio público, un hospital público, y el hospital público, por determinada situación, aunque el paciente esté muy grave, dice, no puede pasar, no lo vamos a atender. Entonces la familia no cuenta con recursos económicos para llevar al paciente, a su familiar, a un hospital privado, no los tiene. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que habíamos mencionado que existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este hospital público está obligado a brindar la salud, mas sin embargo a veces hay cuestiones internas que no reciben a ciertos pacientes o tienen protocolos que no reciben a los pacientes. Mas sin embargo pasó en el estado de Hidalgo un paciente que requería ser hospitalizado, lo reciben de primera mano en emergencias. Posteriormente, a los 3 meses, el hospital menciona, ya no tenemos a los médicos, no tenemos la capacidad para seguir atendiendo a su familiar. Simplemente le mencionan a los familiares, lléveselo. Y bueno, ¿a dónde? Ellos dicen, ¿a dónde me lo voy a llevar? ¿No? Derecho a la salud. Entonces aquí es importante que conozcamos ciertas instituciones. Ya mencionamos Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Para qué nos sirve? Se puede iniciar una queja en materia de derechos humanos. ¿Para qué? Para obligar al hospital, que es el ente público en este caso, a que proporcione esa salud. Entonces aquí, en el estado de Hidalgo, los familiares, debidamente asesorados de un asesor jurídico, se presenta la queja en materia de derechos humanos y el hospital aún así se niega, ¿no? No hay espacio, no hay instrumentos médicos, no se puede. Más sin embargo, a través de otro proceso que es un medio de control constitucional, amparo indirecto, el juez de distrito le obliga al hospital a que proporcione lo que sería la atención médica, y dentro de la resolución de la sentencia menciona que el hecho de no proporcionarle la salud al paciente es una forma de tortura, ¿no? Entonces, no tan solo le está negando la atención a la salud, que es un derecho humano, sino que incluso el hecho de no darle esta atención está provocándole tortura, y le manda entonces dentro de esta resolución de amparo una multa. Dice, a ver, titular del director del estado, director del hospital público de Hidalgo, una multa de tantos pesos en referencia si no le proporcionas el servicio público. Y entonces para eso nos sirven estos mecanismos en materia de derechos humanos. De inicio les decía Comisión Nacional de los Derechos Humanos, posteriormente se promueve este amparo indirecto, y es como se logra salvaguardar el derecho humano de este paciente, y actualmente está siendo atendido, pero prácticamente porque lo obliga un juez de distrito a que dé este servicio de salud. Entonces aquí tendríamos, ¿para qué nos sirven estos derechos humanos? ¿Para qué queremos conocerlos? Bien, siguiente por favor. Bien, hablamos de derecho a la participación política. Ya habíamos comentado en las anteriores diapositivas que actualmente esta participación política hay ciertas recomendaciones en materia de tratados internacionales, en materia de derechos humanos, y que obligan a los partidos políticos la cuestión de la paridad. Entonces 50% tienen que ser candidatas mujeres, 50% candidatos varones. Y aquí tenemos que ha habido un avance en materia de derechos para las mujeres, en materia de derechos humanos. Al considerarlas ahora tenemos
jefa de gobierno, gobernadoras, presidente municipal, que si bien es cierto, todavía falta mucho para que exista realmente una igualdad, una paridad, pero aquí tendríamos entonces este derecho a la participación política de las mujeres. Siguiente, por favor. Bien, tenemos derecho al trabajo como última diapositiva. Aquí en referencia al derecho al trabajo, hablamos que artículo 123 constitucional habla de manera general, regula a los trabajadores, un apartado A, trabajadores en general, un apartado B, burócratas, pero lo importante es que este derecho al trabajo, derecho humano de las mujeres, viene también manifestado el derecho a que la mujer no sea discriminada, el derecho al respeto, el derecho a no ejercer o que personas dentro del centro de trabajo ejerzan violencia en su contra. Aquí tendríamos otro derecho humano que estaría plasmado en nuestra Constitución. Algo más que hay que puntualizar, subrayar, enfatizar, es que ustedes, algunos son de carreras de ingeniería, anteriormente estaban vetadas, estaban reservadas para los varones, ahorita ustedes ya pueden ser, inclusive su título dice la ingeniería tal, porque es una conquista que se ha ido dando. Para ustedes es muy importante, porque varios de ustedes van a ser ingenieras, ¿no? Porque esta escuela tiene ingeniería, y es una conquista, es un logro para ustedes como mujeres. Entonces tengan todo eso siempre presente para que lo sigan defendiendo, lo sigan difundiendo y conociendo. Eso quería puntualizarlo. Bien, muy bien. Me falta una última diapositiva. El derecho de petición, el derecho humano de petición. Aquí es importante este derecho humano de petición, un derecho que tenemos basado en el artículo 8º constitucional. De manera general nos dice que toda persona podrá presentar una petición. Nos habla de que tiene que haber una relación de suprasubordinación, el gobierno y, digamos, el pueblo, que exige un servicio público, alcantarillado, alumbrado público, entre otros. Pero, digamos, tendremos otro ejemplo de derecho humano y el mecanismo para hacerlo valer, para ejercerlo por escrito, de manera pacífica, tiene que ir dirigido hacia la autoridad que le estamos solicitando, y en esta relación siempre una relación de suprasubordinación, donde a quien le hacemos la petición sea un ente público. Okay. Algo más, doctor, puntualizar, eso es muy importante. Siempre debe ser de manera pacífica y respetuosa, porque todos hablamos de derechos, mi derecho, sobre todo los jóvenes. Tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, y es cierto, tienen esos derechos, pero los derechos van aparejados a obligaciones. Obligaciones, derecho. Cumplo con mi derecho, tengo obligaciones. Cumplo con mis obligaciones, aplico mis derechos. Eso es muy importante y siempre debe ser de una manera pacífica, por el canal adecuado y correcto. Como menciona el doctor, de manera, puede ser por escrita, a la autoridad que corresponda, no puede ser. A veces quiero resolver alguna situación a donde no es el canal correcto ni la persona adecuada. Eso es muy importante para que ustedes reciban una respuesta oportuna. Porque a veces pues, canalizan a alguien que no es su competencia y por lo tanto no es que no los quiera atender, es que no tiene la injerencia para poderlos apoyar. ¿De acuerdo? Eso también para que lo contemplen. Gracias, doctor. Egresé en 1989, por favor no me ocultes. Mi mejor amiga de generación, por cierto, hay una persona que se parece muchísimo a mí en nuestra aula, me permitiría omitir quién, por eso que me cobrara. Se casó y el esposo dijo: no vas a trabajar, tienes que dedicarte al hogar. Más o menos por 2004 buscó a algunas personas y dijo: quiero retirarme y dejar de laborar. La pregunta obvia es: ¿en qué has trabajado? ¿Qué curso estás tomando? Y dijo: de 1989 a 2004 en nada. 15 años sin tomar un curso de informática, 15 años sin experiencia laboral. Y esto lo menciono porque un buen ejercicio es intercambiar. Le pregunto a los varones:
¿Qué sentirían si se casara y su esposa le dijera, no, no vas a trabajar, tienes que dedicarte al hogar? Porque es súper importante la crianza de los hijos. Decir, no, de un lado es válido y del otro no. Perdón, más allá del embarazo y la lactancia, todos los demás criterios son más culturales que normativos, reales. Las labores domésticas perfectamente las pueden hacer. La crianza de los hijos perfectamente ambos. El aportar al hogar lo mismo. Realmente es que estamos acostumbrados a un cierto rol, pero ese rol no es biológico, ni es normativo. Ese rol lo llevamos en la mente. Y nada me cuesta más trabajo que cambiar un concepto que está en el memoria a largo plazo. Quizá haya una palabra o una pregunta interesante que motiva a eso. Y es, ¿qué mundo queremos construir? Por decir algo, en pandemia unos cuantos varones, y todos eran hombres por cierto, aumentaron su riqueza en el mismo monto que todas las mujeres del mundo se empobrecieron. Y uno puede decir, ¿cómo 7 o 12 no por el número? Su fortuna equivalió a la mitad de la población más pobre. Claro, no todas las mujeres pobres. Es inconcebible. ¿Ese es el mundo que queremos? Yo creo que aquí la pregunta, pues, no, ya aparte de invertir las circunstancias, que es un ejercicio muy, muy interesante, creo que hay otro. ¿Qué mundo queremos construir? Y yo les diría, hay que trabajar en el mundo que queremos construir. Porque si no, al final, el mundo nos va a imponer su visión, que tal vez no sea la que nos apasiona. Muchas gracias. Yo tengo unas preguntas para los doctores. Está el tema muy sonado del INE, y que por decreto presidencial casi pues está diciendo que solamente va a haber participación de mujeres para ocupar el puesto más alto. ¿Cuál sería su opinión de esto? ¿De qué habla en México en esta situación? Bien, una pregunta para el análisis. Lleva mucho un código, un contexto, aparte de legal, político. Hay un grupo, digamos actualmente hegemónico, predominante, que tiene mayoría, independientemente que coincidamos o no con este grupo hegemónico, tiene mayoría en ciertos estados y a nivel federal, también para algunas reformas que no involucran cambios a la Constitución. También hay lo que sería esta injerencia que tiene. Entonces aquí lo que tendríamos que analizar sería, en primer lugar, quiere controlar una sola persona a quién va a decidir el control del INE. Yo lo que digo que tendría que ser algo así, un proceso, un procedimiento transparente. Venía analizando, he leído y escuchado en el radio que hay más de 700 personas que quieren ser, digamos, los representantes del INE. Más sin embargo, es de manera pública que sabemos que sus currículums, sus nombres están relacionados a la política. Entonces, dentro de la misma política, quieren volver a relacionarlos o incluirlos. Aquí lo que yo considero primero sería una cuestión realmente de transparencia. Por ejemplo, hablando de docencia, en 2014 inician a nivel medio superior exámenes de oposición. Debería de ser un proceso, yo considero, transparente, que realmente llegue la persona más capacitada, pero para servir a la sociedad y no para servir, digamos, a un grupo. Más sin embargo, está un tanto controlado por cuestiones políticas, pero mi opinión sería que sea un proceso
transparente, que sea un proceso que académicamente, a través de un examen de oposición o diversos exámenes, pudiéramos tener frente a este instituto a la persona más capacitada. Porque si no, entonces nuestra democracia, donde hablamos de demos, pueblo y kratos gobierno, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Quién estaría gobernando si no tenemos un titular autónomo, un titular transparente del INE? Más allá de que sea una mujer como se quiere establecer, y en parte tomando en consideración también lo que dice mi compañero, que sea una persona capacitada, también estamos tratando el tema de paridad en todos los sentidos, esa igualdad que tenemos. Muchas mujeres estamos por demás capacitadas y muchas nuevas generaciones lo están haciendo. Entonces yo no veo inconveniente en que el INE, su titular, sea una mujer. Eso obviamente es lo que ya explicaba hace rato, ¿no? Las mujeres hemos ido contracorriente, luchado contracorriente para lograr este tipo de puestos, que no siempre es tan fácil acceder a ellos. A pesar de que institucionalmente ahorita en diversos ámbitos de la federación municipal, estatal, se trata de lograr que mujeres estén en los mismos puestos que los hombres. Me parece que ahí sí, persona capacitada y sí, ¿por qué no? Una mujer es lo que a mi consideración personal creo viable, pero bueno, va más allá, esas reformas de línea van más allá de que sea mujer o no, pero bueno, la política siempre juega también con estas figuras, ¿no? Entonces, ahí ya es un poquito difícil separar o desmenuzar cómo se debiera en cuanto a política y que sea una figura femenina, pero definitivamente hay mujeres por demás capacitadas y nuevas generaciones que se están preparando y gracias a este empoderamiento que tiene hoy en día la mujer. Digo, yo desde luego que no tengo, me encantaría que llegara una mujer, por supuesto, pero ¿por qué no libre competencia con los hombres? El que quede mejor, o la mejor. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar, alguna pregunta, algún comentario? Adelante, compañero. Bueno, la pregunta es para el libre. ¿Qué tanto creen en materia de derechos de las mujeres que nos falta avanzar que le falta avanzar a México para llegar a una verdadera equidad por los derechos de los hombres? Mira, hace un rato mi compañero puso lo que es la legislación internacional y nacional. Ya está posibilitado mucho de los derechos de la mujer para lograr esa igualdad. Sin embargo, también algo importante que mencionaba el doctor es que tenemos todavía que avanzar mucho a manera personal, cultural, en cuanto a ese tipo de roles de género. A mí me parece que todavía a niveles altos, digo, yo pertenezco a lo que es el Consejo de la Judicatura Federal y he tratado con jueces, defensores, defensoras y muchos tienen conceptos muy arraigados de lo que es un hombre, de lo que se dice o que debe de ser un hombre, ese concepto de rol de género y lo que debe ser una mujer. Y todavía, hoy en día, hay muchos comentarios en, no, la mujer es para la casa. Y en familia, ¿no? También. Y a pesar de que son generaciones nuevas, ¿cuántos no han escuchado desde su casa, no? No, tú no me vas a hacer, es que tú mejor cosas de mujer. No, tú sí, porque eres hombre, o el apoyo. Me parece que en materia legislativa se debe de cumplir y se está cumpliendo con los estándares internacionales. Sin embargo, va más allá, va de raíz, es de cultura. Y yo creo que ustedes que están aquí o escuchando son pieza fundamental para este futuro que quieren, como dijo el doctor. Y eso es parte de lo que a mí me gustaría dejarles a las mujeres sobre todo, porque es a las que más trabajo nos cuesta, es a las que todavía seguimos viviendo violencia de género,
violencia en los trabajos, hostigamiento laboral, violencia sexual, todavía hay mucho. ¿Por qué se habla de feminicidios? ¿Por qué se habla de muchísimos feminicidios? Porque todavía falta cambiar ese chip en la mayoría de la sociedad. Y ustedes que son jóvenes están en esa, es más fácil, ustedes que están estudiando, que cambien esa percepción a que personas que todavía contamos con altos índices de pobreza, que no pueden acceder a los estudios. Y mujeres, si tienen un derecho, ejérzanlo. Si no, ¿para qué lo quieren? Todo eso que hicieron las mujeres en nuestro pasado para lograr el derecho al voto, de ser escuchadas, de establecer estas leyes que nos protegen de violencia, etc., úsenlo. Para eso lo tienen. Y así. Me parece que es eso. Mucho la percepción y el cambio social. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Agregar algo, alguna otra pregunta? Por favor. Hace algunos meses sonó una noticia, operarse para no tener hijos, pero se escuchó que no las dejaban, o sea que los doctores le decían, no, es que no has tenido hijos y no te vamos a operar. Y así como he visto en algunas noticias, he hablado con algunas de no sé, mis familiares, mis primas y amigas, que definitivo no quieren tener hijos, pero cuando van con el médico le dicen, no, es que, ¿sabes qué? No te vamos a operar porque pues no has tenido hijos y pues no sabes si quieres hijos, si no. Es eso, o sea, ¿sí podemos decidir sobre nuestro cuerpo o cómo sería eso? No, claro que sí, como lo dijo hace un rato mi compañero, para eso hay mecanismos legales para que se respete tu derecho. Aquí también hay una situación, si por ejemplo el médico te dice es que corre riesgo tu vida, va a ser muy difícil, muy complicado que la ley también te pueda apoyar en ese sentido, pero si no es así, es tu elección, es tu derecho y a través de mecanismos legales puedes hacer que se, como dijo, puedes lograr que se te dé o que tengas esa planificación familiar que quieres. Si no es de esa vía, de alguna otra, por lo que entiendo, bueno, pues quieren una operación y operación, ¿no? Pero hay muchos más mecanismos para hacer ese control de vida y en efecto, como dijimos, es un derecho. Nadie puede quitarte ese derecho. Y como te dije, exígenlo. Y hay mecanismos. Sí. Coincido totalmente. Es un derecho, tienes derecho a la sexualidad, a ejercer lo que quieras. Y también, siempre y cuando no exista en peligro tu vida, que es otro bien, otro derecho que hay que tener. Bueno, y también lo que comentaba, los roles, a veces el error comienza desde casa, porque muchas veces las mamás son las primeras que dicen, atiende a tu hermano, lávale a tu hermano, sírvele a tu hermano. Cuando en realidad eso no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos lavar los trastes, podemos intentar planchar, podemos cocinar, y eso no pasa nada. Como ustedes también tienen ahorita, que es estudiar, trabajar, no derecho a no tener hijos si quieren, o a tener los que puedan, en fin, todo eso, pero eso comienza desde casa y es donde los invito a que platiquen en sus casas, con sus amigos, a que cambien eso, desde esa cultura desde casa. Aunque sé que ya hay ciertos preestablecidos, ¿no? Que mamá a casa, al hogar, los hijos, etcétera, el papá a trabajar, pero no, ya ahorita no, pueden trabajar los dos, pueden apoyar los dos en la casa. Los cuidados también del bebé de un hijo son de los dos. O sea, lo mismo puede cambiar el pañal el hombre que la mujer, no pasa nada. Lo mismo puede uno ir a la guardería, a la escuela, al kinder por los hijos, no es algo que sea de hombre o de mujer. Y eso les toca a ustedes, ir cambiando todo ese paradigma, esa visión desde casa, o con sus hermanos, con los familiares. ¿Alguien más que quiera alguna otra pregunta, algún comentario? Yo aquí un comentario. Sí, después de eso. En referencia a esto lo tenemos contemplado artículo 4 constitucional, pero también tendríamos que recordar el capítulo 1, nos dice el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías.
el derecho humano a la reproducción, el derecho humano incluso a elegir de manera razonada no tener hijos. Es un derecho constitucional, tiene relevancia, también está plasmado en tratados internacionales. Lo importante es que podamos saber dónde está contemplado y qué mecanismos podemos ejercer. Ahora también, en referencia a la primera pregunta que formulaba, yo considero que lo más importante, el cambio, está en la educación. O sea, el cambio para que avancen ciertos derechos de las mujeres, lo he visto, es en los foros, en la academia, en las universidades, demostrando que tienen la capacitación y la capacidad. Sí, yo dividiría una cosa en una cuestión normativa, que en México avanza mucho, otra es la cuestión práctica. La mujer gana 20-25% menos el trabajo igual. ¿Por qué? La verdad es que no hay una razón y no es tan fácil irlo revirtiendo, ¿no? Pero verlo en la vida cotidiana, una reunión con las mujeres a la cocina. Casi no hay varones en la cocina, reproducimos ese esquema. Bueno, lavar los trastos. Las mujeres a lavar los trastos. Yo confieso, no quiero torturarlo, no sé cocinar. Pero sí puedo lavar trastos, eso sí, ya lo aprendí. No vemos por qué se reproduzca eso de que solo las mujeres cocinan, solo las mujeres lavan trastos. Y además reproducimos otras cosas. Si hay una pequeña reunión rápida para un pastel, el directivo come, se lleva los trastos a la cocina, rifa quién va a lavar los trastos, y todos lo pueden lavar, excepto el directivo. ¿Por qué? También comió. No tiene tiempo en ese momento, bueno, pues alrededor es más la lave. No tenemos por qué eximirnos de esta obligación colectiva, pero estamos reproduciendo también un esquema donde parece que al directivo no se le toque de cuestiones cotidianas. Una cosa es que corre, ¿no? Eso sí es como, y otra cosa es que en esas cuestiones las exima. Si es una reunión para comer y tiene tiempo, que se forme igual que todos. Y con eso vamos rompiendo muchos pequeños privilegios que no tienen razón de ser también. Dejemos los que sí tienen motivo. Por ejemplo, que se estaciona en la autoridad, a las 1 de la mañana, pues es una caseta donde están siempre aquí permanente. Ese sí tiene un motivo. Pero los demás, quitémoslo. Y eso nos va a dar una igualdad no solo hombre-mujer, sino una igualdad humana que ahorita necesitamos. Gracias. Te iba yo a decir, ahí viene el director, maestro. Pero no me escuchó. ¿Alguien más quiera opinar? Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, lejos de opinar, es más bien para aclarar la duda de la chica. La operación para no tener hijos a las mujeres se llama saquibocracia. Es totalmente gratuita, puedes ir al centro de salud o al Instituto de Seguro Social o al ISSSTE, el seguro médico que tengas. Y si algún médico por sí lo hacen, se niegan a hacerte la